Me costó mucho conseguir la ropa igual que Mau. Nos dio risa cuando nos vimos. Y yo no sé, dicen que Ronald puso eso. Aquí el que pone las instrucciones es Ronald. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Siempre un honor estar compartiendo con ustedes. Siempre es una sensación de emoción poder recibir y entregar lo que Dios tiene para nosotros. Pero yo nada hago si el Espíritu Santo no está conmigo. Y tampoco nada hago si el Espíritu Santo no está con ustedes. Hace unos días estaba en un funeral y yo veía a los hijos, falleció la mamá, era una tía mía, una tía política mía, y veía a sus hijos que eran un montón, igual que nosotros, a todos, ¿verdad? Entregando su amor a su mamá en la parte final. Y recordaba cómo ella también los amaba, ¿verdad? Como ella era una mamá amorosa. Y me encantaba verlos, y me encantó verlos ahí. Primos que a veces uno ya no ve, no sé si a ustedes les pasa, que uno ya no ve a los primos como antes, que iba uno a la casa de la abuela y ahí estaban todos. Ahora ya no, ahora cada uno está como en sus casas. Bueno, nos vimos ahí, tal vez no el mejor lugar, pero sí estaba recordando cómo era el amor de ellos, de su mamá hacia ellos y de ellos a su mamá. Y medité en cuánto amor tiene una madre hacia sus hijos y lo sentí que podía ser lo más parecido al amor que Dios tiene sobre nosotros. Pero como mi cabeza a veces es un poco loca, ¿verdad? O sea, de pronto también dije, pero los papás también son amorosos. ¿Cómo es que también los papás aman a sus hijos? ¿Cómo es que los aman tanto? Y a veces nosotros como hijos no hemos sido como muy buenos hijos, pero la mamá nos amaba a nosotros o el papá nos amaba a nosotros mucho. Y me puse a pensar de dónde vendrá tanto amor que coloca los padres con sus hijos y sus hijos con sus padres. Que a veces cuando somos hijos no tan buen agradecidos, los papás siempre tienen comida y ropa para darnos. Siempre nos dan un gallito, ¿verdad? Esos hijos que a veces andan en la calle, que uno los ve, pero que duermen en la casa, en la acera de la mamá, y que ella les da comida, los deja entrar a bañarse. No sé, aquí yo no lo veo tanto como lo veía en Tibás. ¿De dónde vendrá ese amor? ¿Será que se les olvida? Dije yo, ¿será que al papá se le olvida? O a la mamá se le olvida lo que los hijos son con uno o con sus papás, como si se les hubiera borrado la memoria. Y mientras estaba con este pensamiento y venían cosas sobre mi cabeza, ¿verdad? Voy encontrando un versículo en Lamentaciones 3:23 que dice: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y cuando estoy preparándome para el contenido de esta charla, sí, solo sí, es la bondad de Dios en nosotros el que hace que ese amor se exprese sobre los otros. Pero no solamente debería ser sobre los hijos, sino que tendría que ser sobre los vecinos, sobre la comunidad, sobre los familiares, sobre los jefes, sobre los compañeros de trabajo, sobre los que no han sido tan buenos con nosotros. Y es ahí cuando pongo en esta charla el nombre, cuando la bondad de Dios se renueva en nosotros, en donde identifico 3 razones para esta restauración de bondad en el corazón de cada uno de nosotros.
Pero antes de continuar con la charla, yo quisiera que pusiéramos esta charla en manos de Dios. Así que oremos. Ven, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Ven sobre mí, Señor, que no sea yo, que yo merme, Señor, que no es mi conocimiento, no es lo que revisé, no es lo que estudié, es lo que tú quieres comunicar. Ven sobre cada uno de los que estamos escuchando también, para que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos abras nuestros oídos y en especial nuestro corazón para saber qué es lo que tenemos que hacer. Danos paz, seguridad, confianza. Danos tranquilidad, Señor. Sana nuestras heridas en el momento que estamos oyendo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí es donde yo encontré la primera razón. Y es: Dios renueva cada día su bondad. Buscando un poco qué era Lamentaciones, vi que Lamentaciones es un libro con 5 poemas. 5 poemas de dolor, de tragedia, de tristeza del pueblo de Israel. Se le adjudica la escritura de este libro a Jeremías, sin embargo no está como tan confirmado, pero sí se sabe que es alguien, una persona que estaba en el año 586 antes de Cristo y que vivió la tragedia que vivió el pueblo de Israel. Jeremías sí hizo varias advertencias sobre la no obediencia. Y pasó exactamente todo lo que tenía que pasar. O sea que en el pueblo, Jerusalén fue destruida y el pueblo fue llevado cautivo a otro lado, a Babilonia. Todo lo que pasó Israel lo pasó por su propia culpa. Y cuando leemos un libro como estos, no sé si a ustedes les pasa que muchas veces yo me identifico en la Biblia lo que pasa como a veces lo que me pasa a mí. Cuando estamos en tragedias o cosas, uno dice, mira, parece que estuviera describiendo lo que yo pasé o lo que sentí, en especial los sentimientos que se vienen en cada una de esas cosas, sea por decisiones propias o sea por consecuencias de las decisiones de otros. Pero en medio de este montón de lamentos, por eso es que se llama Lamentaciones, hay un versículo esperanzador y es Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23 dice: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. El versículo está escrito en tiempo presente, ¿lo ven? El verbo está en tiempo presente, dice renuevan, no dice renovó, no dice renovaré, dice renuevan. Y dice que las renueva el día de ayer. Así lo dice. ¿Cómo dice? Cada mañana, o sea, son diarias. Yo no sé si usted, al igual que yo, desayuna todos los días. O hay días que dice, no, yo no voy a desayunar porque ayer desayuné. ¿Alguno dice eso así? Qué dichoso. Yo no puedo. A mí, yo me despierto muy temprano, pero no es porque me despierto temprano, es porque me despierta el hambre. Yo creo que les he dicho. Yo madrugo, la pobre Marian es la que me escucha abajo, pero no es por eso, es porque me da hambre. Entonces yo me levanto, así sean las 4, las 5 y así voy a comer. Entonces uno es cada día renueva Él sus bondades. Y si lo ven, dice bondades. ¿Es singular o es plural? Ahí se me van a quedar en español, a ver, ¿singular o plural? Plural. O sea, son varias bondades, ¿verdad? No es solo una.
Ay. ¿Y por qué renueva Él sus bondades cada día? Y me devuelvo al versículo 22 del mismo Lamentaciones. Y dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Es por su amor y por su fidelidad. Es por las promesas que le hizo al pueblo de Israel, por los pactos que hizo con todos los que hizo pactos, en especial el pacto de Abraham, que dijo que por generaciones y por generaciones y por generaciones no los iba a dejar. Les iba a dar tierras y les iba a dar bendiciones y les iba a dar hijos. O sea, tenían muchas cosas en el pacto. Y entonces aquí dije yo, bueno, ¿y cuáles son esas bondades? Y hay una palabra importante que se llama bondades en hebreo, bueno, no sé pronunciarla, pero se escribe Gesed, ¿verdad? Y dice que es la que denota un amor constante, lealtad, misericordia y gracia, especialmente en el pacto de Dios. Es el concepto más profundo de bondad amorosa o amor fiel. Implica lealtad o compromiso o pacto, gracia y misericordia. Se repite en el Antiguo Testamento 240 veces. ¿No se les parece este amor a una mamá o a un papá? ¿Se les parece? ¿O se les parece a una persona que ama mucho? Ustedes han tenido gente que los ama mucho, que uno dice, ¿y por qué me querrá tanto? ¿Verdad? Que uno dice, uy, qué bonito sentirse amado. Es relacionado con alguien que ama mucho. Es un amor constante, es una lealtad, un compromiso, un pacto, es misericordia, es gracia, es bondad amorosa. Y Dios no tiene otra manera de cómo actuar. Él es así. Esa es su manera de actuar. Él es Dios. Entiende el sufrimiento humano y nos brinda oportunidades de arrepentimiento. Para Él nos da sol a todos en la mañana. Nos da sol a todos en la mañana. A todos, no dice a los buenos, dice a todos. Él es bueno y actúa con rectitud y con verdad. Y si yo me voy al Salmo 23, el versículo 6, dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dice que la bondad y el amor nos seguirán, nos persigue y de pronto nos encuentra. Y cuando nos encuentra, dice el Salmo 103:8 que el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. También se lo dice a Moisés cuando volvió a hacer las tablas en piedra, en Éxodo 34:6. Dios le dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Y en Deuteronomio 7 lo vuelve a recordar y le vuelve a hablar al pueblo de Israel y afianza sus pactos, su amor al pueblo de Israel. Y le hace un llamado a mantenerse obediente y les dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios, es Dios hablándole al pueblo, es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Y quién más? ¿Se conocen la historia de Jonás? ¿Se acuerdan? Que no quería llevar el mensaje a Nínive, ¿verdad? Se escapó, él no quería. Bueno, al final fue que le hizo caso. Yo diría que pareciera como a regañadientes, ¿verdad? A veces cuando uno lo lee, bueno, tenemos una charla de Eri sobre eso. Y Jonás toma, yo diría que
va y sube una montaña y toma una vista así espectacular, ¿verdad? Un palco como el del Estadio Saprissa, así, para ver todo. Un palco, los que tenemos palco VIP del Deportivo Saprissa, ahora podemos ver todo el estadio. Podemos ver todo el estadio. Así, y él se fue a subir a ver qué iba a pasar. Iba a ver la destrucción, ¿verdad? Él iba a ir a eso, fue a ver la destrucción. Pero dice Jonás 4:2: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y ahí sigue un diálogo entre Dios y Jonás, y Dios le deja nacer una planta que lo tapa, pero al día siguiente se muere, y entonces se enoja porque se murió la planta y todo el sol le pega, ¿verdad? Ustedes no sé si lo han leído. Es una renegadera de Jonás ahí. Y le dice, vuelve a decir Dios: bueno, tienes razón de enojarte, pero ¿qué ha hecho usted para que esa planta de un día a la otra en la mañana crezca? No ha hecho nada, no hizo nada. ¿Y por qué te enojas? Y casi que le dice: ¿y por qué me juzgas? Porque así es mi bondad para el pueblo de Nínive, que quería salvarlo. En mi tiempo, cuando yo estaba joven, ¿verdad? Bueno, en mi tiempo no y ahora. Cuando estaba joven, y esos hijos míos, cuando yo digo una cosa como esa, dice, en el año 1800, siempre dicen eso. Yo no nací en ese año, pero ellos dicen en el año 1800, diciéndome que es muy viejo lo que va a pasar, ¿verdad? En mi tiempo, cuando era joven, nosotros cuando pasaba una cosa de esas decíamos, los van a fumigar. No sé si oyeron esa frase. Los van a fumigar, los van a eliminar. Es verdad, como diciendo, se decía cuando uno lo echaban del trabajo, cuando terminaban con un novio, cuando lo sacaban de alguna reunión, una charla, o cuando no querían que uno dijera algo. Pero Dios no los fumigó. Dios no fumigó al pueblo de Nínive. Más bien les dio una oportunidad. No los destruyó. Y yo creo que esa palabra es poderosa. Vea que lo dice al final del versículo, dice que cambias de parecer y no destruyes. Yo quisiera que todos pusiéramos esa palabra como en la mesa, en el escritorio. Dios no nos destruye. Es una palabra con poder. Y se lo dice al pueblo de Israel, y con toda la queja de Jonás, él le dice que no, él le hace ver que no tenía por qué destruir a un pueblo que se iba a arrepentir. Dios ocupa un corazón arrepentido, como le sucedió al pueblo de Nínive. Dios es compasivo por el sufrimiento humano y brinda oportunidades de arrepentimiento. Y con esto nos lleva a la segunda razón. La bondad de Dios se manifestó en Cristo. Juan 3:16, si se lo saben de memoria lo pueden decir. ¿Qué dice? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenarnos. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y si leemos el versículo 17 de Juan, de 3:17, lo dice claramente, que Él envió a su Hijo para salvarnos. Y Pablo le explica al pueblo de Éfeso en Efesios 2, del 4 al 10, y les dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado.
Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí Dios muestra su amor perfecto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar nuestro hijo o hija por la salvación o por un acto de bondad? Debe ser impresionantemente difícil. Si cuando tenemos un fallecimiento natural duele, ahora una cosa como estas. Pero Él se despoja de su hijo para salvar a su pueblo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ofreciendo perdón y redención mediante el sacrificio en la cruz. Vino para enseñar el carácter de Dios, demostrando el amor, la justicia y la verdad, permitiendo a la humanidad conocerlo y relacionarse con Él. Su labor principal fue anunciar las buenas nuevas de un gobierno divino que resolviera los problemas humanos y nos llevara a la vida eterna. O más bien, o viviéramos en el reino. Vino para liberar a la humanidad del dominio de las tinieblas y del pecado. Vino para cumplir la ley, los profetas y el plan divino de la redención. Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a ofrecer una nueva vida y la reconciliación con Dios. Y me gusta mucho ese versículo 10, que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que lo que vino a hacer Jesús es enseñarnos la divinidad de Dios para que nosotros manifestáramos esa divinidad en el mundo, o sea, para que la lleváramos a la práctica. ¿Y a quiénes vino? Vino, sí, Jesús vino. ¿Y a quiénes vino? Y en uno de los versículos en Mateo, cuando Jesús llama a Mateo, Mateo está con los recaudadores de impuestos. Jesús lo llama. Jesús se va a la casa de Mateo a comer. Los recaudadores llegan a la casa de Mateo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y entonces están ahí comiendo los recaudadores y aparecen los fariseos y le preguntan a los discípulos que por qué Jesús come con esas personas. Pero como Jesús los oye, Él es el que responde. Y en Mateo 9, del 12 al 13 dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí vuelve a aparecer una de los sinónimos de la palabra bondad, que es misericordia, que efectivamente la palabra griega, la palabra hebrea, Hesed, trae su análogo en una palabra griega que se llama eleos. ¿Qué significa? Compasión, piedad o misericordia, definida como la bondad activa hacia los necesitados, afligidos o miserables. Representa la clemencia de Dios al salvar a los hombres y la virtud que los cristianos deben ejercer, reflejando el amor de Dios en lugar del simple sacrificio ritual. Misericordia definida como bondad activa hacia los necesitados.
o afligidos o miserables. Clemencia también es una virtud que los cristianos debemos ejercer para reflejar el amor de Dios en lugar de un simple sacrificio. No son sacrificios, eso es lo que está diciéndole Jesús a los fariseos. No son rituales, son acciones. Pero no acciones para salvarnos, no es eso. Son acciones para mejorar el carácter de nosotros, para incorporar en nosotros el mismo carácter de Jesús, no nuestro carácter. Dice que todo esto es para que heredemos el reino de los cielos. Y esto me lleva a la tercera razón. La tercera razón es la bondad de Dios expresada ahora a través de nosotros. O sea, Dios es bondadoso, Dios envía a su Hijo, nos hereda los frutos que Él tiene, el carácter de Jesús, y nosotros heredamos ese carácter como hijos adoptados y nos injertan el ADN de Dios en nosotros. O sea que nosotros también tenemos los frutos del carácter de Dios y de Jesús. ¿Lo dije bien o se quedó algo por ahí perdido? ¿Sí? Son tres, ¿verdad? Son tres razones. Entonces nosotros también podemos tener el carácter de Jesús a través de los frutos. Romanos 8, del 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar. ¿Cómo? Pero que suavecito lo claman. ¿Pueden clamar más duro? Abba Padre, duro. Es a nuestro Padre. Es como cuando le decía a Melania ahora que tempranito, que tengo en los oídos, cuidé a mi nieto como 8 días seguidos, y él está chiquitico, ¿verdad? Y ya está aprendiendo a gatear, entonces en esa casa está todo quitado para que no se golpeen. Y él gatea, y papá, mamá, y en ese plan va, ¿verdad? Y donde ve a su papá y ve a su mamá, les grita, ¿verdad? Les dice duro. Y yo digo, uy, es como Abba Padre. Es el niño llamando a su papá y a su mamá. Es que ya ahora nosotros más viejos se nos olvida cómo era llamar a papá. Mamá, hay comida, se nos olvida, ¿verdad? Ya no lo hacemos como cuando estábamos niños. Pero es ese Abba Padre, clamarle a Él. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues ahora si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cuántos hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor? Levanten su mano. Eso me hace, por gracia, hija de Dios. ¿Lo saben? Ustedes, al igual que yo, por gracia, somos hijos, perdonados y salvados, por solo reconocer que Él es Jesús, nuestro Señor y Salvador. No tenemos que hacer nada, solo reconocerlo. Y eso lo creemos por fe, porque somos sus hijos amados. El Espíritu es el que me dice por fe que soy hija de Dios y que yo recibo el Espíritu Santo, que es el Consolador, y coloca en mí, ¿qué coloca en mí? En mí o en nosotros el Espíritu Santo. Los do y los fru. Muy bien. Coloca los dones y los frutos,
¿verdad? Los dones son acciones sobrenaturales que coloca Dios en nosotros. ¿Para qué? Para servir y edificar la iglesia. Y también están los frutos, que los frutos son desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Y la bondad es un fruto que ha sido puesto en mí, pero que tal vez a veces no podemos aplicarlo tan bien. Gálatas 5, 22 al 25 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Dejamos las pasiones de la carne para vivir en los frutos del Espíritu Santo, pero ese paso a veces es rápido y a veces es lento. ¿A cuánto se nos sale la carne de vez en cuando? A mí sí. Yo no sé a ustedes, a mí sí. Muchas cosas es porque fuimos enseñados desde niños. Y a veces cuando vamos a los trabajos y empezamos a hacer, bueno, yo no sé ahora si todavía lo hacen, cuál es el código de ética de la empresa, ¿verdad? Y empezamos a hablar del código, la ética, que tiene que haber armonía y que tiene que haber paz y que tiene que haber respeto, y que de pronto algún jefe o algún compañero le manda a uno una palabrota, ¿verdad? O sea, que se le olvidaron los valores. Así nos pasa a nosotros también. Las aprendimos con nuestros padres. ¿Verdad? Aprendimos muchas cosas en las casas, pero también en la vida aprendemos cosas. Entonces, la bondad es un fruto, pero a veces aplicamos esa bondad dependiendo de quién. Si con el que me voy a relacionar es una buena persona, o si con el que me voy a relacionar, o con el que nos vamos a relacionar espera algo de nosotros, o yo espero algo de él, o tengo miedo y entonces soy bondadoso por hipocresía, no por verdad, porque tengo miedo. A veces somos bondadosos con los familiares, con los hijos, con los amigos, con los vecinos, si nos caen bien. Si no nos caen bien, a veces no somos tan bondadosos. O sea que eso no solo amar y ser bondadosos con nuestros hijos, sino con todas las personas con las que nos relacionamos. Y aún a veces con los hijos nos cuesta ser bondadosos, porque tal vez no nos hacen caso. Yo no sé, digamos en el caso mío, yo era una mamá cuadrada. Bueno, sigo siendo cuadrada, pero ya menos cuadrada. Ya va siendo como ovalada, pero era, hágame caso, ¿verdad? Hágame caso. Y si no me hacía caso, lo regañaba o lo que fuera. Pero a veces ellos tenían razón y yo no quería oír, ¿verdad? Entonces también me enojaba porque no me hacían caso, porque era yo la mamá. Bueno, yo soy la mamá, decía mi. Yo soy la mamá, soy la que da las órdenes. No, a veces no es así, ¿verdad? Y a veces no queremos oír lo que nos dicen. Bueno, también a veces tenemos hijos al revés, ¿verdad? Que son los que le dan las órdenes a uno y uno dice, no, suave, un momentito. Tampoco es así, ¿verdad? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que es. ¿Qué lo que era? Ni tanto que no alumbre. Se refiere a la velilla esa, ¿verdad? Que le ponen al santo. Yo hablando aquí de cosas católicas. Pero este es un refrán que usa eso. Entonces aquí hay cosas que tenemos que aprender a no juzgarlas. Hay cosas que tenemos que aprender a entenderlas. No es con garrote, es con misericordia. Pero eso sí nos cuesta.
Si nos cuesta. Si nos cuesta eso, ¿a cuánto les cuesta ser bondadosos en dificultad? A mí. Cuando se nos pone fea la cosa, ¿verdad? A veces uno dice, uy, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Pero este es un cambio que tiene que venir del Espíritu Santo, que tenemos que pedírselo al Espíritu Santo. Cuando nos damos cuenta que algo nos cuesta, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos diga cómo, que nos oriente, que nos dé sabiduría. Porque no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas es probable que no podamos, o es probable que no entendamos, o es probable que no hemos sido sanados para comprender lo que le está pasando a una persona, o bien pedirle a Dios que sane a esa persona, a nuestros jefes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, cuando tienen un comportamiento que es tosco y grosero con nosotros. Solo el Espíritu Santo los puede cambiar, o por lo menos lo puede calmar para que no lo molesten a uno. Podemos ser intencionales, cuidarnos y pedirle a Dios en las mañanas que nos dé sabiduría para ese día, para poder llevar ese día, para poder llevar las relaciones. Pero de pronto se nos salen las groserías, las malas caras, el temperamento, el mal humor, lo tosco, lo áspero, la falta de cortesía, la falta de calma, la poca amabilidad. Y es la bondad la que corrige ese temperamento. Es la bondad en nosotros la que corrige eso. La bondad es asociada a la naturaleza de Dios. Y ahí es donde le debemos pedir a Dios que nos ayude con eso. Que esa bondad sea manifiesta en nosotros, que esa bondad sea en mí, que esa bondad se coloque en mi corazón y sea la que pueda trabajar con los demás. Porque yo tengo que estar clara y cierta que yo no cambio a nadie. Dios solo me puede cambiar a mí y Dios solo puede cambiar a aquel, hasta que aquel quiera cambiar. Y a veces no queremos hacer las cosas, aunque sabemos que es buena, porque es fulano o es sultano o es mengano. Y el no hacerlo también es pecado. Ustedes sabían que cuando no hacemos algo que sabemos que lo podemos hacer, también es pecado por no hacerlo. Entonces, en esta última razón, es necesario que Dios injerte en nosotros, en su ADN, que lleve la bondad de Dios al corazón de nosotros. Es como un injerto, que Él nos ayude a ser como Él. Pero eso solo lo podemos hacer cambiando nuestro carácter, a veces rápido, a veces poco a poco. Y ya para ir concluyendo esta charla, a veces nos pasa que a nosotros nos traiciona el corazón, que a veces nos traiciona la ciencia, a veces tratamos de encontrar razones, como yo, o sea, ¿por qué la mamá ama tanto a sus hijos? O sea, estaba buscando yo razones científicas, e incluso busqué cosas que tenían que ver con los sentimientos y el cerebro y demás, para saber por qué la mamá cambiaba con amor. También vi ahí que si operaban el hipocampo a uno se le pierden las memorias de corto plazo. Dije yo, ¿no? ¿Será que las mamás o los papás son operados del hipocampo todos los días, digamos? ¿Verdad que se nos olvida? Pues no. Yo estaba buscando científicamente qué era, y no es eso. Es la bondad de Dios en el corazón de las personas.
no es encontrar razones, es dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Hay cosas que fueron enseñadas, aprendidas, pero que también tenemos que aprender a desaprender. Hay frustraciones y hay malas experiencias que nos han pasado, que nos han golpeado, pero que también tenemos que empezar a entregar. Que Dios restaure esa bondad. Y aquí la congregación juega un papel muy importante dentro de los que estamos adentro y con los que estamos afuera. Dice que amar a nuestros enemigos. Yo creo que eso es lo que más cuesta. Pero por lo menos no le hagamos daño. Pero ¿qué pasa si tenemos que ayudar a alguien en una situación de riesgo? O en una situación de misericordia. O en una situación donde no tienen que comer. Teniendo yo comida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Donde es importantísimo que nos ayuden con nuestro carácter. Digamos, yo le agradezco mucho a las chicas con las que yo trabajo, que son mucho más jóvenes que yo, ¿verdad? Pueden ser mis hijas, a Marien, a Jazz, a Mela, a Erika, que me ayuden con mi carácter, que me ayuden a encontrarme a mí, que me enseñen a saber que estoy haciendo algo que golpeo, que soy grosera, que soy tosca, para corregir adentro de la comunidad. A veces me voy a enojar y no lo voy a aceptar. O a veces nos vamos a enojar y no lo vamos a aceptar, pero a veces sí lo vamos a aceptar y el Espíritu Santo nos ayuda a escudriñarnos diariamente para saber qué es lo que estamos haciendo mal. Escudriñarnos para ver qué fue lo que nos pasó. El Espíritu Santo es fácil, Él nos dice, nos sentimos incómodos, ¿verdad? Con lo que hicimos, está incómodo. Es fácil identificarlo. El Espíritu Santo en nosotros nos enseña a identificar esas cosas y nos enseña a realizar un proceso de cambio. Y es siempre importante que le preguntemos, ¿qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Esa es otra frase que deberíamos tener pegadas en el celular, que verdad que es el que más vemos ahora. Que antes de que salga la pantalla ahí diga, ¿qué haría Jesús en una situación como esa? Si nos equivocamos, que el Espíritu Santo nos incomode. También que nos dé sabiduría y dominio propio, que nos dé entendimiento, que nos dé astucia, porque también hay situaciones que en definitiva no debemos enfrentar. Perdonar en nuestro corazón, pero no enfrentar, porque pueden ser riesgosas. Y dejar aquí en esta parte de la conclusión que Dios nos ayude a restaurar la bondad de Él en el corazón de nosotros, en el carácter de nosotros. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar. Tú nos conoces, Dios. Tú sabes cómo somos. Tú nos hiciste. Sabes todavía lo que todavía nos falta y por eso recurrimos a tu gran amor, a tu misericordia, para que primero nos perdones por todas aquellas veces que fuimos faltos al fruto de la bondad. E incluso danos valentía y sabiduría si es necesario que pidamos perdón a otra persona por esa falta de bondad. Pero en especial te pedimos que nos des discernimiento y sabiduría para que en el día a día podamos actuar con bondad como tú lo haces, con la fidelidad y el amor con el que tú nos tratas. Porque tú tienes un corazón amoroso y no nos destruyes. Tú nos enseñas, nos proteges, nos cuidas, nos persigues. Danos ese carácter, Señor.
que podamos aprender de ese carácter, que ese fruto de la bondad sea enseñado, que estemos prestos a corregir cuando tú nos adviertes. Dispón nuestro corazón para que nuestro espíritu no se provoque a la ira, no actúe con soberbia, no actúe con orgullo, con grosería, con egoísmo, con burla. Haznos lentos para la ira, Señor. Quita de nosotros todo tipo de cosas para que nuestra forma de actuar sea lleno de bondad, para que otros vean tu carácter en nosotros. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú nos puedes enseñar. Solo tú nos puedes restaurar. Que ese gran amor que tú nos tienes para amarnos y para amar a los demás, o por lo menos no hacer daño a los demás, ponlo en nosotros, Señor, que no solamente sea una palabra, que no solamente sea por si me cae bien o me cae mal, que nuestro corazón sea bondadoso, incluso para perdonar, Señor, para restaurar, para actuar con misericordia, para actuar con bondad, con lealtad, con fidelidad, con ayuda al necesitado, con palabra, con bendición, con recursos, con lo que tú quieras poner en nuestro corazón, Señor. Que esa bondad sea colocada en nuestro corazón. La bondad no necesariamente se refiere a dinero. La bondad también se refiere a una palabra de aliento, a una palabra de ayuda, a una palabra de sabiduría, a escuchar a alguien sin juzgar. Quita de nuestro corazón endurecido todo aquello que no permita que la bondad entre al corazón. Restaura nuestro corazón. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a saber cómo es que tú amas. Enséñanos a saber cómo debo llevar mi vida para amar como tú amas, a los cercanos y a los no tan cercanos, a los prójimos y a los no tan prójimos, a los amigos y a los no tan amigos, Señor. Como tú que mandas el sol para todos, que así sea nuestro corazón, Señor. Te agradezco por amarnos tanto, por no acabar nunca tu amor, por ser inagotable en amor y misericordia, por ser siempre fiel a nuestro cuidado. Que las palabras hagan nido en nuestro corazón, Señor. Y si hizo nido en el cerebro, que seas tú el que lo baje del cerebro al corazón. Que hay una distancia tan pequeña como el tamaño de una regla de 20 centímetros, Señor. Es tan pequeña que podamos bajar del pensamiento y la lógica al corazón. No un corazón bondadoso por interés, no un corazón bondadoso por miedo, no un corazón bondadoso por ninguna otra razón más que amar. Que seas tú, Señor, restaurando a cada uno de nosotros.